Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar entonces la ayudantía. Bueno, hay aún estudiantes en sala de espera. ¿Alguien podría recordar igual en el grupo, por favor, que ya estamos iniciando? El grupo de WhatsApp, para que se unan igual sus compañeros.
Muy bien, buenos días jóvenes y señoritas, vamos a empezar la ayudantía de hoy. Antes me gustaría saber si se me puede escuchar y se puede ver la presentación en pantalla. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, se escucha y se ve. Se ve y se escucha. Y se ve, todo bien. Listo, perfecto, jóvenes, muchas gracias. Quería consultarles también si ya está listo el compañero para grabar. Hay un compañero que va a grabar las ayudantías y las va a subir, ¿sí? Para que las puedan ver. ¿Ya está grabando? Ya, perfecto, vamos a iniciar entonces. La anterior ayudantía, como recordarán, hemos visto el tema número 4, ¿no? El tema número 4 es sistemas de fuerzas no concurrentes. Y algo que siempre tenemos que recordar de este tema es lo siguiente, que este es un sistema de fuerzas que puede tener dos o más puntos de aplicación por donde puedan salir o llegar la fuerza. Gráficamente se puede identificar rápido, ¿no? Porque tiene dos o más puntos por donde entran o salen la fuerza. ¿Sí? Ahora, hemos nosotros mencionado que en todos los sistemas de fuerzas, que es el tema 3, sistemas de fuerzas concurrentes, tema 4, que es el que estamos viendo, sistemas de fuerzas no concurrentes, y el tema 5, que vamos a ver en la siguiente clase, sistemas de fuerzas paralelas. En cada uno de esos temas, en cada uno de los sistemas de fuerzas, nosotros vamos a tener lo que sería tres tipos de problemas, ¿sí? También esto es muy importante que ustedes puedan identificarlo. En cada uno vamos a tener ya sea reducción de fuerzas, descomposición de fuerzas y equilibrios de fuerza, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos de problemas que vamos a tener en todos los sistemas de fuerza, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros resolver para cada tipo de problema? Para cada uno existen soluciones analíticas, que es usando fórmulas, y soluciones gráficas, ¿sí? Para cada uno, para reducción de fuerzas, tenemos lo que sería una forma de poder resolverlo analítica y gráficamente. Y lo mismo para las otras dos, ¿sí? En la mayoría de lo que serían los métodos analíticos, si a ustedes les está costando, yo les aconsejo que revisen el tema número 2. También les he pasado un ejercicio semanas pasadas sobre lo que era el teorema de Variñón. Básicamente todos los ejercicios que son analíticos, la base de ello es Variñón, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esa introducción, nosotros ya vimos en la clase pasada este ejercicio 1, ¿sí? Que corresponde a reducción de fuerzas. ¿Cómo yo sé de que es un ejercicio de este tipo? Porque acá tenemos tres tipos de problemas, ¿no? Reducción, descomposición y equilibrio. A simple vista, ¿cómo yo me doy cuenta de que este ejercicio es de reducción de fuerza? Porque fíjense, una de las características que tiene el problema de reducción de fuerzas es que me pide encontrar la resultante y me da de datos todas las componentes de fuerza o todo el sistema de fuerza. Entonces, fíjense en este gráfico que hemos visto en la anterior clase, tenemos los datos de todas las fuerzas que componen el sistema. Tenemos cuánto es su ángulo de inclinación, que su ángulo de inclinación sería la dirección, ¿no? Tenemos cuánto es su magnitud y tenemos cuál es su sentido. Conocemos todos los datos de cada una de las fuerzas, pero no sabemos cómo está o cuáles son los datos de la resultante. Y es precisamente lo que se nos pide en el enunciado. Entonces, cuando es reducción de fuerza, como dice la palabra, yo tengo que reducir todas las fuerzas que haya o que se me dé para resolver y encontrar una sola fuerza que sea la resultante, la cual va a representar a todo el conjunto de fuerzas, ¿sí? Entonces, eso es reducción de fuerza. Hemos visto, este sería el método gráfico, aplicando polígono funicular. El polígono nosotros ya lo estábamos viendo desde el tema 3, pero la gran diferencia con este que vemos en el tema 4 es que ya se incorpora o se agrega lo que sería el polo, ¿no? Lo hemos visto a detalle. Los que no han podido estar, tenemos la grabación de la ayudantía
pueden revisar, ¿sí? Aquí fíjense, finalmente encontramos la resultante, lo que sería su dirección o su ángulo, tenemos su sentido, que es la flechita, y sabemos cuánto es la magnitud. La magnitud se la saca midiendo con regla, ¿no? Por eso es que aquí está en unidades de centímetros. Pero esa no es una respuesta final, sino que al ser una fuerza, yo tengo que expresar mi respuesta en unidades de fuerza. Puede ser kilogramos, puede ser toneladas, puede ser gramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para poder yo transformar lo que sería el valor de la resultante, que yo lo obtengo midiendo con regla, porque es un método gráfico, tengo que convertirlo o tengo que transformarlo con este factor de escala que el ingeniero o que el problema tiene de dato, ¿sí? Tiene datos. En todos los ejercicios gráficos, jóvenes, fíjense que eso siempre, yo repito, en todos los ejercicios gráficos, el dato de la escala viene con el enunciado, ¿sí? Viene con el enunciado. Entonces, yo aquí, en este punto, ya encuentro tranquilamente la resultante, lo multiplico por el factor de escala y obtengo la respuesta en unidades de fuerza. El ángulo de la resultante, por si es que les pregunta, en algún caso el ingeniero, ¿cómo se obtiene el ángulo de la resultante en un método gráfico? Se lo obtiene directo con el transportador, ¿sí? Directo con el transportador. Esa sería la respuesta. Aquí hemos hecho también algo extra, que sería una verificación de lo que hemos resuelto en un inicio gráficamente. En esta parte de abajo tenemos la verificación, que es el mismo ejercicio con los mismos datos, en este caso ya aplicando lo que sería Variñón. Alguien que quisiera anotarse un procedimiento para el método analítico, fíjense que ahorita está bastante entendible lo que se muestra en pantalla, puede anotarse, ¿no? Primero se hace una sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? Esto, miren, aquí está todo lo que serían todas las fuerzas verticales del problema, y Variñón le llama resultante vertical, ¿sí? Siguiente paso, cálculo de la sumatoria de fuerzas horizontales. Aquí tomamos en cuenta todas las fuerzas horizontales y lo que se hace al final es denominarlo resultante horizontal, porque así lo denomina Variñón, ¿no? Así es el método en sí. Siguiente paso, una vez ya tenemos la resultante vertical y la resultante horizontal, lo que se tiene que hacer es encontrar la resultante mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, de esta forma, ya teniendo los datos, ¿sí?, de la resultante vertical y la resultante horizontal, reemplazamos y obtenemos la resultante, ¿no? Entonces, finalmente, Variñón también, como último paso, nos ayuda a encontrar el ángulo de la resultante. Y este ángulo de la resultante nosotros lo encontramos con arcotangente. Siempre en el numerador la resultante vertical y en el denominador la resultante horizontal. Para los que se estén anotando, jóvenes, anótense en esta fórmula de acá, se reemplaza con su signo, ¿sí? Es importante que eso ustedes sepan porque si bien la cantidad no sale lo mismo, o sea, no varía cuando ustedes reemplazan con y cuando toman en cuenta el signo, y cuando no lo toman sale el mismo valor, obviamente, pero ese signo les va a volver su respuesta en una respuesta equivocada, ¿no? Porque el signo que va a tener el ángulo es bastante importante. Entonces, ustedes tienen que reemplazar en esta fórmula los datos de la resultante vertical y la resultante horizontal con su signo, ¿sí? De ese modo, entonces, el ángulo de la resultante, el valor que es en grados centígrados, puede salir positivo o negativo. Muy bien, entonces eso sería lo que hemos visto en la clase anterior. Aquí en este ejercicio 2 es similar al ejercicio que hemos hecho en verificación en este punto de acá, ¿sí? Es bastante similar, se aplica también Variñón. La única diferencia es que en este caso ya las fuerzas están sobre el eje vertical.
¿no? Yo se los muestro para que ustedes también puedan tener una preparación por si es que esto se les presenta en el examen. Ahora, la forma de solucionarlo no lo vamos a explicar con detalle porque es el procedimiento el mismo que el ejercicio que está aquí arriba del analítico donde hicimos la verificación. Sin embargo, vamos a explicar cuáles serían sus pasos. Voy a minimizar la hoja para que pueda apreciarse el gráfico y el cálculo, ¿sí? De todas formas, esto yo se los voy a pasar para que ustedes puedan repasarlo y estudiarlo. Ahora, no es cosa del otro mundo, no hay por qué asustarse. Esto, al igual que en los ejercicios donde las fuerzas están sobre el eje horizontal, las mismas incógnitas se nos piden. El momento en A, la resultante, el ángulo de la resultante, la distancia que tiene la resultante con respecto al eje y la resultante que tiene, y la distancia que tiene la resultante con respecto al eje X del sistema de fuerza. Fíjense de que aquí es lo mismo si nosotros lo colocamos, si lo invertimos 90 grados para que sea horizontal. Muy bien. Y la forma de trabajar no varía. Lo primero que se hace es encontrar el momento en el punto que se nos pide, que sería el punto A, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta las condiciones. Para la condición de momento, la condición es todo giro que sea en sentido horario positivo, ¿sí? Aquí fíjense, en cada uno de los cálculos yo lo coloco. Este gráfico que está acá, esa es la condición que tiene cada ecuación. Muy bien, fíjense en la parte de acá, sumatoria de fuerzas verticales, ¿dónde está su condición? En esta parte derecha. Todas las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas, ¿no? Entonces, con esto, ustedes ya con la condición ya van a poder establecer cuál fuerza va a ocasionar un momento positivo y cuál fuerza va a ocasionar un momento negativo con respecto al punto A. Acuérdense de que el momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? El momento es igual, esta es la fórmula general, es igual a fuerza por distancia. Pero hay una condición importante. Entre la fuerza y la distancia tiene que haber una perpendicularidad. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cuál sería los datos que coloco para esto que sería el momento con respecto al punto A. Muy bien, entonces lo que yo tengo que hacer primero, fíjense, un momentito. Aquí en el gráfico, primero podemos empezar en el orden que cualquiera de uno desee, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Y en este caso yo estoy empezando de arriba hacia abajo. En este caso, la fuerza de 200 es una fuerza inclinada que está en esta posición que la estoy remarcando con rojo, ¿sí? Donde yo la descompongo, ¿sí? Hemos dicho que para un mejor trabajo se descompone todas las fuerzas inclinadas en la componente horizontal y en la componente vertical. ¿Por qué la descomponemos? Porque el punto o la recta donde se están uniendo todas las fuerzas, casi siempre, bueno, un 99% son o bien verticales o bien horizontales, ¿sí? Entonces, por eso es que la forma de trabajar de las fuerzas siempre tiene que ser también horizontal y vertical. Muy bien, entonces esta fuerza de 200 yo voy a descomponerlo, en este caso, y a mí me interesa para la ecuación de momento la componente horizontal, porque la componente horizontal, desde donde está la componente horizontal hasta el punto A, va a existir una distancia, y es esa distancia que yo tengo que reemplazar en la ecuación de momento. Sin embargo, con la componente vertical, no existe distancia con respecto al punto A, ¿sí? Porque prácticamente está sobre el eje vertical por donde está también el punto A. Entonces no hay
brazo de palanca o distancia, y por lo tanto no hay momento. Entonces, esta componente horizontal, aquí ya me da de dato que es 30. ¿Alguien que pueda decirme cómo encuentro la componente horizontal? 200 Por el coseno de 30. por el coseno de 30. Muy bien, ¿sí? Por el coseno de 30. Por el coseno de 30. Una vez que yo ya sé cuánto es el valor de la fuerza, en este caso de la fuerza horizontal, yo reemplazo 200 coseno de 30 y ahora toca reemplazar la distancia. ¿Cuál es la distancia? Esta que había marcado en un inicio. Esta sería la distancia, ¿no? La distancia en este caso, tenemos que sumar 2 más 3 más 1, que sería 6, ¿no? Aquí está, esta sería la distancia. Ahora, con respecto al punto A, yo tengo que establecer qué sentido o qué giro ocasiona esa fuerza que hace momento. Esta fuerza está con un sentido o con la posición de su flechita apuntando hacia la izquierda. Eso quiere decir que si la fuerza avanza, va a ir en este sentido. Y si describe una trayectoria circular, en ese sentido giraría. ¿Este sentido es horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, correcto. Horario, no se olviden, jóvenes, que es como giran las manecillas del reloj. ¿Sí? Acuérdense que aquí está 12, aquí está 3, aquí está 6. Entonces, en ese sentido giran las manecillas del reloj. Por eso es que a este giro o a los giros que tengan este movimiento se les llama horario. En caso contrario, como es en nuestro caso ahora, se les dice antihorario, porque giran en contra de las manecillas del reloj. Y cuando es antihorario, la condición, ¿qué signo me dice que tengo que colocar? Negativo. Negativo. ¿No? Negativo porque es en sentido antihorario. Entonces, de esa forma ustedes realizan la ecuación de momento. Finalmente encuentran el valor que puede salir positivo o negativo. ¿Sí? Siguiente. Estamos explicándolo, ¿no? Estamos explicándolo. Ya los demás valores ya ustedes tienen que trabajarlo de la misma manera. El cálculo de la resultante, como les había dicho en el ejercicio inicial, se lo encuentra primero conociendo cuánto es la resultante vertical y cuánto es la resultante horizontal. Fíjense acá, hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, todo lo que apunta hacia arriba va a ser positivo, entonces yo encuentro y sumo todas las fuerzas verticales de mi ejercicio y encuentro el valor. Lo mismo con las fuerzas horizontales, sumo todas las fuerzas horizontales que existen en mi ejercicio y encuentro ese valor. Pueden salir negativos, como en este caso, y también pueden salir positivos, ¿sí? Una vez que yo haya encontrado eso, entonces yo entro a la fórmula para encontrar la resultante, que es por Pitágoras, ¿sí? Entonces ahí reemplazamos por Pitágoras y obtenemos la resultante, ¿sí? Acuérdense, y muy importante, de las unidades. Puede ser, ¿no? Porque tabla enciende, sí. Jóvenes, por favor, van a tener cuidado de su audio, ¿sí? El ángulo, ¿sí? ¿Puedo sacarle foto a la anterior imagen? Por favor. Claro. Aquí está. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. ¿Lo va a pasar ese documento? ¿Lo va a enviar? Sí. Sí, claro que sí. Por favor. Al finalizar la clase, les voy a comentar de algo para que todos puedan entender todos los ejercicios que estoy enseñando, y voy a organizarlos mejor y se los voy a pasar en otra plataforma, ¿sí? Los que ya se los pasé van a estar ahí, y los que se los voy a enviar también los voy a subir ahí, así ustedes pueden buscar la ayudantía de acuerdo a la fecha o la clase que hemos dado, y así tienen también un mayor orden, ¿no? Y un mayor control por si es que alguna clase no pueden asistir. Muy bien, pero eso ya lo vamos a comentar al finalizar. Para acabar ya este ejercicio, estábamos calculando el ángulo de la resultante, donde tenemos que utilizar la fórmula de arco tangente
como les digo siempre, no lo inviertan estos jóvenes, algunos lo invierten, y no, está mal, siempre tiene que ser la resultante vertical sobre la resultante horizontal. Y fíjense la importancia de los signos, ¿sí? En este caso, una de las resultantes era, en este caso la resultante vertical había dado negativo, y aquí era positivo, 191. Y el ángulo de la resultante dio menos 77.221 grados centígrados, ¿sí? Y es precisamente lo que se puede visualizar si lo queremos encontrar antes de calcularlos. Si queremos saber cuánto es su signo que va a tener, aquí está ubicada el ángulo de la resultante. Y todo ángulo, esto, jóvenes, es con respecto a los ángulos. Todo ángulo que hace una trayectoria así es negativo. Todo ángulo que lleva una trayectoria en este sentido, en este sentido que sería antihorario, va a ser positivo. Esto no es para las ecuaciones de momento. Esto es solamente con respecto a los ángulos, para que ustedes puedan darse cuenta cuando un ángulo de la resultante va a ser negativo y cuando va a ser positivo. En este caso, gráficamente, el ángulo está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, sí o sí tendría que ser negativo. Y acá se corrobora con los cálculos, ¿no? Se corrobora con los cálculos. Eso es lo bueno de tener soluciones tanto analíticas y gráficas que ustedes pueden verificar de las dos formas. Finalmente encontramos las distancias que tienen con respecto a cada uno de los ejes. En este caso, utilizamos, porque acá dice A, entonces utilizamos para la ecuación de momento y reemplazar en el valor en la variable de momento, específicamente el momento en A. ¿Pudo haber sido otro momento en otro punto? Sí, pero en este caso, la distancia que nos pide es también con respecto a un momento que está aplicado en el punto A, ¿sí? Porque yo tengo que encontrar esta distancia de esta fórmula general. Momento igual a fuerza por distancia. Aquí tal vez ustedes no lo puedan visualizar o no puedan reconocerlo bien, pero este valor de la resultante sería la fuerza. Y este valor de la distancia con respecto a Y es la distancia. Entonces, ahí está la ecuación de momento. Momento igual a fuerza por distancia. En vez de fuerza, ya le colocó la resultante. Y en vez de distancia, ya le colocó esto de acá. Y esto es válido, ¿no? Porque fíjense que el momento en A está tomando en cuenta todas las fuerzas que hay en momento en el sistema. La resultante es, en este caso, porque tenemos que hacerlo con respecto a un solo eje, que es con respecto al eje Y, entonces en ese caso tomo la resultante horizontal. Cuando no me dé aquí o no me aclare con respecto a un eje, yo reemplazo la resultante que encontré por Pitágoras, ¿sí? Pero ese no es nuestro caso. En nuestro caso nos está diciendo primero con respecto al eje Y y luego con respecto, fíjense en este punto de acá, con respecto al eje X. Entonces ahí yo no reemplazo las resultantes que encontré por Pitágoras, sino las resultantes ya sea horizontal o vertical según sea el caso, ¿sí? Como me pide con respecto al eje Y para medir, no sé si ven mi cámara, para medir una distancia con respecto al eje Y, yo tengo que encontrar cuánto sería la distancia con respecto a lo que sería la resultante horizontal, ¿no? Esta es la fuerza horizontal, que es horizontal, obviamente, y me pide una distancia con respecto al eje Y. Entonces, por eso es que aquí, de alguna manera, hay se invierten las variables, y cuando ya nos piden encontrar una distancia con respecto al eje X, ¿sí? Con respecto al eje X ya se coloca la resultante vertical. Se reemplaza, no hay mucho misterio, es solamente ahora reemplazar una vez despejada la incógnita, porque conocemos el momento en A, conocemos la resultante en horizontal y encontramos esa distancia. Lo mismo para este caso de acá. Conocemos el momento en A y conocemos la resultante vertical y encontramos la distancia. Las distancias, manéjenlas, no hay ningún problema si sale positivo o negativo, porque al fin y al cabo las distancias
para este punto, para el ejercicio analítico, y una distancia se expresa positivamente, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta para pasar al siguiente ejercicio, o está todo claro. Todo claro. Ya, perfecto. Vamos a ver ahora uno de los ejercicios bastante importantes. Yo les aseguro que de un grupo de 10 compañeros, a 6 de ustedes les va a tocar esta pregunta en el examen. Si no es en el primero, va a ser en el segundo. Así que presten bastante atención, ¿sí? Ahora para problemas de descomposición de fuerza. Ustedes van a identificarlo por el ejercicio de Kuhlmann, ¿sí? Kuhlmann es un problema bastante importante. Es un método gráfico que nos ayuda a resolver problemas de descomposición de fuerza. Como ustedes también pueden darse cuenta de que es un problema de descomposición de fuerzas por lo siguiente. En descomposición de fuerzas ya no se nos pide encontrar la resultante, ¿sí? En el problema de reducción de fuerzas era la incógnita de la resultante. Ahora, en este caso de descomposición de fuerzas, ustedes pueden ver en la pantalla que ya se nos da la resultante como dato. Fíjense, alguien por favor que pueda aquí decirme qué dato es este. ¿Será una dirección, un sentido, una intensidad? ¿Fuerza? Sí, claro, esta es la fuerza, que sería la fuerza que es la resultante, ¿no? Pero magnitud, exactamente. Acuérdense, jóvenes, de los parámetros de la fuerza. El ingeniero en muchos casos no les va a decir a ustedes, este es el valor que tiene o la carga que tiene la fuerza. No, directamente les va a decir, esta es la intensidad de la fuerza. Ya ustedes tienen que saber a qué parámetro de los 4 parámetros que tiene la fuerza él se está refiriendo. Este sería la magnitud, la intensidad, ¿sí? El tamaño, cualquiera de esos nombres recibe este dato. El ángulo de 30 grados, ¿qué parámetro es? Dirección. Es la dirección, correcto. Y la ubicación de la flechita, ¿qué parámetro es? Sentido. Correcto. Entonces aquí tenemos de la resultante todos los datos que generalmente se dan de una fuerza. Su magnitud o intensidad, su dirección y su sentido. Sin embargo, se nos da de las componentes, fíjense que tenemos, y es algo característico de Kuhlmann, cuando es un método gráfico, ustedes van a poder ver también esto en las clases que les ha dado el ingeniero. Yo creo que ya han pasado este tema, creo que van por el tema 7. Este problema siempre se presenta, bueno, o mayormente, al menos con sí o sí con 3 fuerzas. La resultante y 3 componentes. La componente 1, la componente 2 y la componente 3. Pero de estas componentes solamente se nos está dando, ¿qué dato es este? Los ángulos, ¿qué parámetros serían? Dirección. Las direcciones. De las componentes solamente se nos da las direcciones o el ángulo de inclinación que tiene cada una. Sin embargo, no se nos dice cuánto es su intensidad o su tamaño. Tampoco se nos dice dónde está ubicada la flechita que nos indica el sentido que va a tener la fuerza, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes se dan cuenta que este problema es Kuhlmann, porque tiene 3 fuerzas, aparte de la resultante, y de que es descomposición de fuerzas, porque ya se nos está dando la resultante y se nos pide encontrar las componentes. Muy bien. Entonces, eso para que ustedes se vayan dando cuenta. Cuando yo, por si alguien no me entiende, cuando yo digo las componentes son estas fuerzas de acá, 1, 2 y 3. Estas 3 componentes, si nosotros hacemos, una vez habiendo encontrado los resultados,
queremos encontrar la resultante, estas tres componentes me van a representar esta resultante que en este caso ya es de dato, ¿no? Pero eso es al finalizar si nosotros queremos hacer la inversa. ¿Ya? Muy bien. Como en todo método gráfico, y eso siempre lo repito, tenemos de dato las escalas, ¿sí? En este caso nos dice que todo lo que sea 10 kilogramos, para que yo pueda graficarlo en mi hoja de papel, va a ser 1/5 del decímetro. Ahora, tenemos que recordar que un decímetro es igual a 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros. Entonces, si yo quiero saber exactamente cuánto sería 1/5 del decímetro, aquí hago los cálculos para llevarlo y tener claro, ¿no? la unidad. En este caso sería 10 centímetros sobre 1. En este caso ya anulamos los decímetros y me queda en conclusión que es 2 centímetros. En otras palabras, el ingeniero aquí nos está diciendo que 10 kilogramos va a ser igual a 2 centímetros. Ustedes no se sorprenden si este tipo de ejercicio les pide que lo hagan en su hoja de papel, pero él obviamente no les va a pedir él no va a poder ver su procedimiento. Lo que sí les va a pedir son las respuestas, y si ustedes lo han hecho bien, le van a decir la respuesta que él espera escuchar, ¿no? Que sería la respuesta correcta. Entonces, ustedes aquí no se traen. Yo sé que en este punto de acá muchos se olvidan cuánto es 1 kilómetro, cuánto es un decímetro, ¿sí? Entonces, en este punto de acá, que no sea algo que les impida avanzar, ¿sí? Ahora ya sabemos claramente y podemos tener una mayor facilidad para convertir las unidades, porque sabemos que 10 kilogramos, en vez de 1/5 del decímetro, ya sabemos que es 2 centímetros, ¿sí? Esto nos está dando en el factor de escala. Nos pide gráficamente hallar las magnitudes y sentidos de las tres componentes de fuerza. ¿Vieron? Magnitudes y sentidos de las tres componentes de fuerza. ¿A cuáles? A estas acá. 1, 2 y 3. ¿Sí? A esas tres componentes se refiere. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que este ejercicio es un problema de descomposición de fuerzas, y nos pide resolverlo mediante un método gráfico aplicando curva, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, dibujar todas las fuerzas a escala. Si bien no sabemos las magnitudes de las componentes, sí sabemos y sí podemos nosotros colocar los ángulos en una posición ya sea con la horizontal o la vertical. En estos problemas de métodos gráficos no hay ningún problema como ustedes trabajen con los ángulos, ya que ustedes tienen que trabajarlos de acuerdo a su comodidad o como ustedes mejor se den cuenta, ¿sí? En este caso yo los estoy colocando así, ¿sí? Lo que sí llevamos a escala es esta resultante de 40 kilogramos. 40 kilogramos, si yo multiplico por este factor de escala, ¿cuánto va a ser? 40 kilogramos por 8 centímetros. 2 centímetros sobre 10, ¿no? Sería igual a 8 centímetros. Ustedes, si esta hojita la imprimen, si no me equivoco, esto lo hice a escala, esto va a medir 8 centímetros, ¿sí? 8 centímetros. El ángulo también está en este caso ya con transportador, y ya tiene los 60 grados, al igual que las otras componentes ya tienen la inclinación correcta de acuerdo al ángulo que tiene de dato. Siguiente paso, lo que se hace es, aquí fíjense, ya hice el calculito por si alguien no le entendió cómo sacamos el de 8 centímetros. Esa resultante lo convierto por el factor de escala. Este factor de escala, recuerden, es este dato de aquí, ¿sí? Es este dato de aquí, solamente que yo tengo que acomodarlo y ustedes también tienen que acomodarlo de forma de que se me simplifiquen los kilogramos y me queden el resultado final en centímetros, ¿sí? Entonces lo primero que yo tengo que hacer, lo primero que se hace, ¿sí? Es colocar, en este caso, la resultante. Primero, ubicamos un punto de partida. Este punto de partida es arbitrario. Ustedes pueden ubicarlo en cualquier espacio de su hoja de papel. Segundo, lo que se hace es
colocar la resultante, ¿sí? Esta sería la resultante. Fíjense que ahora sí ya tiene la longitud real, que esto sería 8 centímetros, ¿no? Porque esto ya está siendo reemplazado de escala. Acuérdense de que los métodos gráficos se caracterizan porque nosotros lo llevamos en unidades de longitud que puedan entrar en nuestra hoja de papel y las medidas ya son exactas, ¿no? Las medidas ya son exactas. En este caso, tengo que yo respetar lo que dice la inclinación. La inclinación de la resultante es 60 grados, la inclinación o dirección es 60 grados. Aquí, si ustedes están iniciando a hacer este ejercicio, tienen que, por mayor facilidad, trazarse una línea segmentada y a partir de ahí 60 grados, ¿sí? 60 grados y por ahí está la resultante, ¿no? Una vez que se haya hecho eso, lo que se tiene que hacer es ubicar la recta 1. La recta 1 sería la recta de color verde. Acuérdense de que la recta 1 era de una inclinación o tenía una dirección de 30 grados. Entonces yo también en este punto de acá tengo que, sí o sí, esta recta 1 tiene que tener la misma inclinación y aparte tiene que pasar por el punto de aplicación A, ¿sí? Entonces yo coloco la recta 1 acá. Después de haber ya establecido la resultante y la recta 1, aquí viene lo que sería la recta de Kuhlmann. La recta de Kuhlmann es una bisectriz que me divide a mí el ángulo. En este caso tengo que escoger un ángulo que sea menor o igual a 90 grados en dos partes iguales, ¿sí? Esto seguramente lo han escuchado ya en geometría descriptiva. Es el mismo concepto. La bisectriz es una recta auxiliar que me divide a mí, en este caso, un ángulo entre la resultante y la componente 1 que sea menor o igual a 90 grados. En este caso, estos dos ángulos son similares, ¿no? Podríamos decir que los dos tienen 90 grados. En este caso, yo estoy escogiendo este lado de acá. Y por ese lado yo me trazo una recta de Kuhlmann, que sería la recta bisectriz, ¿sí? Y en este caso, para isostática, esa sería la recta de Kuhlmann, ¿sí? La recta de Kuhlmann es el mismo concepto que una recta bisectriz, una recta auxiliar que me divide a mí un ángulo en dos partes iguales, y ese ángulo tiene que ser menor o igual a 90 grados. Muy bien, una vez que ya hemos establecido eso, entonces fíjense de que esta línea segmentada roja, que sería la recta de Kuhlmann, me está separando, partiendo este ángulo en dos partes, ¿no? Una parte que sería este lado y otra parte que sería este lado. Muy bien, una vez que yo haya establecido mi recta de Kuhlmann, ¿sí? Una vez que yo haya establecido mi recta de Kuhlmann, tengo que trazar la componente 3. Acuérdense de que todas las componentes tenían de dato, ¿qué cosa? Un ángulo, que era la dirección, ¿no? Entonces, respetando esta dirección o este ángulo de inclinación, que en este caso para la recta 3 es de 75 grados, yo aquí, en este punto acá, ya me toca reemplazar o trasladar o colocar la componente 3. Y fíjense de que si nosotros trazamos una recta, una línea segmentada, aquí en la inclinación que tiene la recta 3 o la componente 3 es de 75 grados. Por eso es que yo en un inicio me colocaba los ángulos en una posición donde yo los pueda trabajar fácilmente. La recta 3 tiene que tener el mismo ángulo o la misma dirección que tenía en un inicio, y también tiene que tener, tiene que pasar por donde está finalizando la resultante, o sea, donde está el sentido o la flecha de la resultante, ¿sí? Por ese punto tiene que pasar la recta 3, ¿sí? Por ese punto tiene que pasar la recta 3. Hasta que se intercepte a la recta de Kuhlmann. En el punto donde se intersecta la recta de Kuhlmann, yo tengo que colocar la recta número 2. La recta número 2. Aquí está la recta número 2, ¿no? Por esa intersección entre la recta 3 y la recta de Kuhlmann, ¿no? Por ese punto yo coloco la recta 2.
¿Y con qué inclinación coloco la recta 2? Fíjense, aquí la recta 2 tiene una inclinación de 60 grados, ¿no? 60 grados. Entonces yo, con la inclinación de 60 grados, yo aquí estoy colocando, ¿sí? Estoy colocando lo que sería la recta 2. Aquí está. Y ahí está. 60 grados. Muy bien. Una vez que yo haya establecido ya eso, yo ya tengo colocadas tanto la resultante y las 3 rectas en mi ejercicio. Para acabar, finalizar el ejercicio, se tiene que encontrar las resultantes, perdón, se tiene que encontrar cuántos son las magnitudes que tienen cada una de las fuerzas y dónde están sus sentidos o flechitas. Y para ello se tiene que hacer lo siguiente. Se tiene que medir con una regla, porque este es un método gráfico, desde el punto de partida, que es el A, hasta donde se intersecta la componente 2, sería la fuerza 1. Y su sentido va a estar siempre en el punto donde se intersecta con la componente 2. ¿Sí? La fuerza número 2 va a estar a partir de la intersección con la componente 1 hasta donde se intersecta A y la recta de Kuhlmann. Y su sentido va a estar en la intersección con la recta de Kuhlmann. Y finalmente la componente 3 va a estar desde la intersección con la recta de Kuhlmann hasta donde está uniéndose con la resultante, hasta el punto donde se une con la resultante. Y su sentido va a estar donde se une con la resultante. ¿Sí? Entonces yo mido con regla finalmente, y de esa manera encontramos lo que sería las magnitudes de las 3 componentes. Muy bien. Una vez que yo ya haya encontrado eso, entonces me paso a colocar aquí en este punto lo que serían sus magnitudes, obviamente medidas en centímetros porque yo las obtuve midiendo con regla, y las convierto por el factor de escala para que tengan unidades de kilogramo. No hay otra, y bueno, y ahí acabaría, ¿no? Ya tenemos las magnitudes y ya tenemos los sentidos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No se entiende nomás. Ya, muy bien. Algo para finalizar la clase. Hay ejercicios donde seguramente no les va a dar. Una pregunta. Tengo una duda. Adelante. Sí o sí que hay que hacer primero la fuerza 3, o sea, primero la fuerza 1 y después la fuerza 3, o primero puedo hacer la fuerza 1 y después poner la fuerza 2. La fuerza 2, sí, la fuerza 2 no puedes colocarla porque no vas a saber en qué punto se intersecta la recta de Kuhlmann con la recta 3, ¿no? Sí o sí tienes que tener el punto de la intersección, aquí está, entre la recta de Kuhlmann con la componente 3. Sí o sí tienes que tener este punto. Si no tienes este punto, no puedes establecerlo. Usted primero utilizó la recta 1, hasta ahí todo bien, hizo la recta de Kuhlmann. Pero después utilizó la recta 3, ¿cierto? Ya, sí. Yo me refería si yo en vez de utilizar la recta 3, podría utilizar la recta 2. No se puede. Sí o sí es en orden, ¿no? Sí o sí es en orden. Es que lo que pasa es lo siguiente. Aquí al finalizar... La recta última, creo, es la recta que cierra la resultante, pues, ¿no? La recta 3. Sí, así es. Lo que pasa es que sí o sí tiene que haber una secuencia. Partiendo del punto de aplicación, tiene que estar la fuerza 1. De ahí tiene que seguir la fuerza 2. Y sí o sí, la última fuerza tiene que llegar a la resultante. La última fuerza. ¿Cuál sería la última fuerza? La 3. Yo no puedo hacer aquí 1, la 3, y aquí me dice la teoría que tengo que colocar la última fuerza. Pero mi última fuerza ya la coloqué acá, entonces no está bien, ¿sí? Tengo que colocar acá obligatoriamente la última fuerza. Acuérdense de que
cuando nosotros hacíamos polígonos de fuerza, si bien lo recomendable era hacer una secuencia donde sí o sí la primer fuerza parte del punto de aplicación, acuérdense, ¿no? Parte, y la última fuerza, la última de todo el sistema, llegaba a la resultante. Y aquí en medio podía haber 2, 3, 4, 5 fuerzas, n fuerzas, ¿no? Pero la primera parte del punto de aplicación por donde también parte la resultante. Y la última fuerza de todo el sistema, sí o sí, finalmente llegaba a donde estaba la flechita de la resultante. Sí o sí tenía que cerrar, sí o sí tenía que llegar ahí, ¿sí? Entonces, con ese concepto, sí o sí se inicia o se parte para el compañero con la recta 1, y acá por la resultante tienes que trasladar la última fuerza, sí o sí. En este caso son 3 las fuerzas que nos da, entonces aquí sí o sí tiene que pasar la recta 3, ¿sí? Y después de trasladar la recta 3 en la intersección, ya colocas la recta 2, ¿sí? No puedes invertir, estaría mal, ¿sí? Muchas gracias. Ya. Ya, aquí quería yo también agregarles algo. Cuando ustedes practiquen más casos, más ejercicios, o los ejercicios que ha hecho el ingeniero, también volverlos a hacer. Aquí ustedes, en este punto donde tengan, vamos a hacerlo con varios colores, la resultante, ¿no? La resultante. Tenemos aquí la componente 1. Tenemos aquí la componente 1. Ahora tenemos que establecer la recta bisectriz. Y yo tengo entonces que colocar la recta bisectriz para que me divida o separe un ángulo en 2 partes. La pregunta sería, ¿qué ángulo yo voy a escoger? ¿Este de acá o este de acá? Opción 1 o opción 2. El de la izquierda sería pues, el 1, ¿no? Ya, ¿por qué sería? Porque es menor a los 90 grados. Sí, exacto. La teoría dice, ¿sí? Cuando ustedes repasen, la recta de Kuhlmann, que generalmente se la representa, ustedes la van a dibujar como una recta segmentada. La recta de Kuhlmann tiene que estar ubicada en un ángulo que sea menor o igual a 90 grados. En este caso se ve claramente cuál es menor a 90 grados. Aquí tiene la opción 2, más de 90 grados. Visualmente se puede visualizar. No sabemos su valor, ¿sí? No sabemos su valor exacto, pero ya se queda sobreentendido de que es mayor a 90 grados. Entonces, no sería la opción adecuada para ubicarlo por ahí, la recta de Kuhlmann. Sí sería bueno y la única opción, por la opción número 1. Entonces, por ese punto, tranquilamente yo me establezco mi recta de Kuhlmann que tiene que dividir a ese ángulo en 2 partes, ¿sí? Y se sigue el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Las partes no tienen que ser iguales? Suelen ser 2 partes. Exactamente. Esta sería una parte que si este ángulo es de 40 grados, esto va a quedar seguramente 20 grados y esta otra parte va a quedar 20 grados, ¿no? Aquí no influyen mucho los valores, pero sí tiene que estar en la mitad. En la mitad, sí o sí tienen que ser iguales los 2 ángulos que salen. Sí, exactamente. Ok, gracias. Ya, entonces de esa manera ubican la recta de Kuhlmann, ubican la recta 3, ubican la recta 2, encuentran los sentidos y encuentran las magnitudes, y ahí también se acabaría el ejercicio, ¿sí? Y bueno, ya la siguiente clase vamos a ver ya los últimos ejercicios para el tema 4 y vamos a entrar al tema 5, ¿sí? Que creo que van por el tema 7, vamos a tratar de avanzar ya la siguiente clase, tema 4 y 5, tratar de acabarlo el 5, para que ustedes también vayan repasando algunos ejercicios. ¿Listo? Como entonces aquí vamos a finalizar la ayudantía, yo quería comentarles que voy a crear un Classroom
de la ayudantía de Isostáticas 1. Yo les voy a pasar toda la información por el grupo de WhatsApp para que ustedes se unan, y ahí vamos a colocar todos los ejercicios que les he estado pasando, por si alguien no ha podido asistir a las primeras o a la anterior. Entonces ustedes van a poder repasarlo en orden, ahí va a estar en secuencia cuál fue la primera, la segunda, la tercera, y sus links de grabaciones correspondientes, ¿no?, de los que se haya podido grabar. ¿Listo? Entonces atentos al grupo, y eso sería todo por la clase de hoy, sin antes pedirles por favor que puedan activar su cámara